0 al 20% del ciclo de la marcha vamos a tener que la pelvis está en retroversión, cadera va a descender, la rodilla se encuentra en 20 grados y el pie cae en pie plano. El 30% la pelvis está en anteversión, la cadera, la rodilla, el tobillo están en posición neutra. En el 40% del ciclo la pelvis sigue en anteversión, la cadera en pequeña extensión de unos 10 grados, la rodilla se extiende hasta alcanzar casi la extensión completa y el tobillo hace flexión dorsal de 10 grados. Del 60 al 75%, que es el despegue de los dedos, la pelvis estará en una inclinación anterior, cadera sigue en extensión un poco disminuida, la rodilla se encuentra en una flexión de 35 grados y el tobillo 15% de flexión. En el 75 al 85%, la pelvis se inclina en sentido anterior, cadera a unos 15 grados de flexión para retirar el pie, rodilla en 60 grados de flexión, el tobillo en flexión dorsal. Del 85 al 100% la pelvis está en retroversión, cadera 20% de flexión, rodilla 5% de flexión y el tobillo en flexión dorsal. Y regresamos al 100% que nuevamente se seguirá el ciclo. Cadera, 0% rotación externa, 10% al 50% rotación interna máxima. Durante la mayor parte de la fase de apoyo, la cadera rota internamente. Pelvis, 15% al 20% rotación sin ostroncio, 20% al 60% rotación istroncio, 3 o 4 grados de rotación. Rodilla, en el 0% la rodilla hace de 2 a 3 grados rotación externa. Rodilla, en el 30% la rodilla hace 5 grados de rotación interna. Pie, 0% al 10% aumento de la flexibilidad en el mesopié. En el 30% al 55% se da un aumento de estabilidad en el mesopié. Tobillo, 0% al 30% eversión, 30% al 55% inversión. Los primeros 15% a 20% del ciclo de la marcha, la pelvis del lado oscilante izquierdo desciende debido a la aducción de la pelvis sobre el fémur de la cadera de apoyo derecha. Entre el 20% y el 60% del ciclo de la marcha, la cadera de apoyo derecha se mueve progresivamente con aducción, con lo cual se eleva la cresta ilíaca izquierda. Pierna en la fase de oscilación. Durante la mayor parte de la fase de oscilación derecha, la cresta ilíaca derecha desciende progresivamente como consecuencia de la aducción de la pelvis sobre el fémur izquierdo en apoyo. El movimiento de la cadera en el plano frontal en el ciclo de la marcha, iniciándose en el contacto del talón derecho. Durante la base de apoyo de la extremidad derecha, la cresta ilíaca izquierda suele descender antes de ascender progresivamente al final de la base de apoyo. La cresta ilíaca izquierda, relativamente más alta durante la base de oscilación de la extremidad derecha, refleja el descenso de la cresta ilíaca derecha cuando el pie derecho está oscilando. La rodilla es estable en el plano frontal. Se dan pequeños grados de movimiento angular, pero son muy difíciles de cuantificar. En la corteza del fémur y la tibia muestran que a una velocidad de marcha de 1.2 metros sobre segundo se aprecia una medida de 1.2 grados de aducción.
de la rodilla en el momento del contacto con el talón. Este alineamiento se mantiene sin en cambio durante la base de apoyo. La rodilla suele moverse en aducción unos 5 grados adicionales durante la oscilación inicial. El tobillo se mueve en inversión y ligera aducción durante la flexión plantar. Estos movimientos secundarios en el plano frontal y horizontal son muy pequeños y muy difíciles de cuantificar. Los movimientos en el plano frontal de eversión e inversión de la articulación subastragalina representan los movimientos más globales de pronación, supinación del pie. Cinemática de la marcha. Esto quiere decir que cuando caminamos movemos el tronco y el centro de masa en un sentido vertical. En el movimiento de traslación del tronco gira en un plano horizontal sobre un eje axial. Cada vez que damos un paso, el tronco gira junto con la cintura escapular, mientras que la cintura pélvica gira en un sentido contrario. La función al rotar el tronco es que acumulas energía y te permite dar el paso de una mejor forma. Cabe mencionar que cuando hay una restricción en la movilidad del tronco, se aumenta un 10% en el gasto de energía durante la marcha. La cinemática de los miembros superiores durante la marcha. En el 50% del ciclo hay un contacto del talón con el suelo. La cadera se encontrará ipsilateral y se flexiona. En el hombro sucederá una extensión de unos 25 grados. Mientras tanto, habrá una oscilación del brazo parcialmente activa, principalmente en la extensión. La acción principal de la oscilación del brazo es equilibrar las fuerzas rotacionales del hombro. En el codo habrá 20 grados de flexión, mientras tanto que en el hombro se adaptará una flexión durante el 50% del ciclo de la marcha con una flexión de 10 grados y en el codo una flexión de máximo unos 45 grados. Cabe mencionar que a mayor velocidad habrá mayor movimiento del hombro. Músculos, los vamos a nombrar por las fases. Fases de apoyo. Glúteo mayor desencadena la flexión de la cadera. Tenemos que la fascia lata, glúteo medio y las fibras anteriores del glúteo medio actúan como rotadores internos de la cadera. Los rotadores externos, que son las fibras posteriores del glúteo medio y del glúteo mayor, ayudan al alineamiento de la cadera en el plano horizontal. Cuádriceps actúa de forma concéntrica para extender la rodilla y sostener el peso del cuerpo. Los isquiotibiales ayudan a la extensión de la cadera y la estabilidad de la rodilla. El suelo y el gastrocnemio, que son flexores plantares del tobillo, controlan el movimiento hacia adelante de la tibia sobre el pie. Tibia posterior frente al pronador del pie y mueve el pie en supinador. Fase de oscilación. El glúteo mayor actúa de forma excéntrica en la extensión. Glúteo medio como preparador para el contacto de talón. Glúteo medio y glúteo medio menor son abductores primarios de la cadera durante el 40% del ciclo. También alinean el fémur en el plano frontal. Solo el 50% de los músculos de esta fase, el recto femoral, actúa como flexor de la articulación coxofemoral para avanzar hacia adelante en esta fase. El cuádriceps controla la flexión de la rodilla. Su actividad excéntrica sirve para amortiguar la velocidad y concéntricamente para extender la rodilla y sostener el peso del cuerpo. Cabeza corta del bíceps femoral, tibia anterior del flexor dorsal del tobillo, levantan los dedos del suelo del pie. Extensores de los dedos ayudan a la flexión dorsal del tobillo. Contacto de talón. El glúteo mayor se activa una flexión para extender la cadera. Abductores de la cadera sirven como coactivadores. Tibial anterior tiene una fuerte actividad excéntrica para la flexión plantar del tobillo. Extensores de los dedos y del dedo gordo descansan la flexión plantar. Peroneos hacen flexión plantar y ayudan a contrarrestar la intervención del pie, ayudando al despliegue del talón. Despliegue del dedo de los pies. El músculo ilíaco y el psoas activan concéntricamente para que la cadera adopte flexión. Aductores de la cadera ayudan a la flexión de la cadera. Extensores de los dedos y del dedo gordo son coactivadores de la flexión plantar del tobillo y estabilizan el tobillo. Músculos intrínsecos del pie estabilizan el antepié y elevan el arco longitudinal medial.